Y con las disculpas del caso, vamos a dar inicio entonces con la clase que tenemos preparado para esta tarde en el curso de lengua y literatura, ¿verdad? El tema es el teatro, características y desarrollo en Centroamérica. Hemos estado hablando un poco acerca de la actuación, acerca de las características que tiene que tener una persona, que no tiene que tener prácticamente, ¿verdad? Desarrollarse en una escuela de actuación, sino que esto pues ya lo trae uno, ¿verdad? Hay que dejar fluir, ¿verdad? Nuestras emociones para poder actuar. En el teatro, si nos damos cuenta, pues va muy amarrado, muy relacionado con lo que es, en este caso, la literatura, ¿verdad? En este caso, ¿por qué digo que va relacionado con la literatura? Porque cuando se hace teatro, pues previo a poder actuar, tiene que haber, en este caso, un guión, tiene que haber un documento escrito de todo lo que la historia que van a narrar, que van a presentar. Entonces va relacionado mucho con lo que es la literatura. Por eso es que estamos viendo el teatro, ¿verdad? Muchos dirán, teatro tiene que ver con expresión artística. Claro que tiene que ver con expresión artística, pero también tiene que ver con literatura, ya que como nosotros podemos darnos cuenta, pues eh, al hablar de teatro, pues estamos hablando de un género dramático, ¿verdad? Donde abarca dos aspectos, la obra literaria y la representación. La obra literaria, pues, es prácticamente el texto, ¿verdad? El documento donde está escrito la historia a presentar. Tenemos ahí, ¿verdad? Que la persona que escribe, en este caso, la historia, se le llama dramaturgo. Ese es el nombre que recibe la persona al momento de empezar a escribir, ¿verdad? La historia o en este caso, ¿verdad? El acontecimiento a representar. Luego, cuando ya tenemos el texto escrito, cuando ya está el documento, pues se empieza a leer, se empieza a estudiar para que cada uno de los personajes vaya agarrando su papel, la parte que le corresponde actuar, ¿verdad? Cómo debe de hacerlo y cada quien le va a impregnar en ellos su propia, en este caso, su propia creatividad, ¿verdad? Ya que como les decía, pues cada quien actúa de una manera distinta y tiene que uno ir representando el que mejor se acople a su forma de ser, ¿verdad? En este caso no podemos nosotros pedirle a una persona con, en este caso, eh, una persona que es callada, que no le gusta molestar, no le podemos dar un papel que represente a una persona chistosa, una persona graciosa, ¿verdad? Una persona que hace comedia, no le podemos decir que actúe con ese papel porque no lo va a hacer de una manera, en este caso, excelente, ¿verdad? Sí lo va a realizar, sí lo va a representar, pero no va a ser de la atracción, no va a ser del agrado de las personas que van a ver el teatro. Por ende, cada quien debe de ir reinterpretando el papel que más se acople a su forma de ser. Acá eh, tenemos algo importante donde dice que los lectores pueden disfrutar de las obras escritas, aunque no sean llevadas al escenario. En este caso, ¿a qué se refiere esto? Se está refiriendo prácticamente que eh, puede hacer de que el dramaturgo escriba una obra literaria, escriba una novela, escriba una historia, ¿verdad? Y puede hacer de que no se lleve a la representación, no se lleve en este caso, a la práctica, ¿verdad? Al actuar, sino que únicamente quede en un documento, en un libro. Entonces, los lectores pueden disfrutar únicamente leyendo esa obra escrita, ¿verdad? Sin que sea llevada al escenario, sin que sea puesta en marcha en el teatro, ¿verdad? Pero en este caso,
La representación, que es esta otra parte de del teatro, no puede en este caso representar algo si no hay un texto escrito, si no hay una historia, si no hay una novela, si no hay algo que contar, no se puede llevar a cabo la representación. Entonces, aquí hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Que la parte fundamental de un teatro es la obra escrita, la obra literaria, el texto escrito. Eso es muy importante, debe de existir para que pueda haber teatro. Si no, de lo contrario, únicamente se va a quedar en un libro, el cual va a ser prácticamente, ¿verdad? Del agrado de los diferentes lectores, aunque no vayan específicamente a un teatro, ¿verdad? Sino que va a quedar únicamente como una novela. Entonces, esa es la diferencia que hay aquí entre la obra literaria y la representación, que eh, las dos son importantes, pero una puede funcionar por sí misma y la otra necesita, ¿verdad? Del otro. Por ejemplo, la obra literaria puede funcionar por sí misma, puede cumplir con su objetivo, mientras que la representación, si no hay obra literaria, no puede, en este caso, llevarse al escenario. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos acerca de teatro, ¿verdad? Hablando un poco también acerca de lo que es la historia, pues dice que las obras se representaban al aire libre, o sea que antes no existía un escenario, sino que todo se hacía al aire libre, en los parques, en este caso, en algunas calles, ¿verdad? Y esto fue en Inglaterra en 1599, cuando fue en este caso, el primer teatro que se inauguró, que se construyó en ese lugar, el cual le dieron el nombre de El Globo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que desde qué año es de que se viene, en este caso, trabajando lo que es el teatro en un escenario. Mucho tiempo antes, pues únicamente se hacía en las calles o en los parques. Dice que en el siglo XVII el teatro cobra gran importancia y se construyen edificios más modernos y elegantes. A partir del siglo XVII ya se empezaron a construir en diferentes lugares los escenarios, ¿verdad? Edificios que servían, en este caso, para representar las diferentes actuaciones de los personajes, los cuales pues denominaron el teatro, ¿verdad? Entonces, es un poquito de historia de lo que tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Para que nosotros vayamos comprendiendo desde dónde viene lo que es el teatro, qué se necesita para poder hacer teatro, ¿verdad? Para poder actuar en, en una historia o en este caso en alguna novela. Acá dice recursos, el género dramático, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí acerca del, de los recursos que se necesitan. Dice que se necesita de un monólogo, se necesita de música, se necesita de los gestos y la mímica de los diferentes personajes, se necesita también de vestuario, maquillaje, escenificación y decorados. Ya esto, pues hablando ya de forma profesional, ¿verdad? Ya que sabemos que cuando nosotros únicamente improvisamos, cuando queremos representar algo en cualquier actividad, pues podemos aplicar estos recursos, como también lo podemos omitir, ¿verdad? Pero ya hablando en este caso de forma ya profesional, se necesita de un monólogo. ¿Y quién es el monólogo? Pues el monólogo, pues en este caso, es la persona que comunica pensamientos o sentimientos acerca de un personaje, ¿verdad? El cual, pues, en este caso se dirige a sí mismo, habla por sí mismo, ¿verdad? Habla solo. Y esto les atrae mucho a las personas. Uno de los monólogos que normalmente conocemos, ¿verdad? La mayoría es Adal Ramones, que él maneja mucho lo que es el monólogo, que habla, en este caso, consigo mismo, ¿verdad? Otro recurso que se es necesario y que se debe de utilizar en el teatro, pues es la música y los efectos, que los efectos hacen que la actuación de los diferentes personajes sean mucho más llamativos y mucho más, en este caso, dependiendo de lo que estén representando, si es tragedia, si es en este caso, pues alguna comedia, ¿verdad? Es importante que se utilice lo que es
todo lo que es efectos y música para poderle, como les decía, pues ir dándole más realce a la actuación. Y algo que no puede faltar indiscutiblemente, pues son los gestos y la mímica, ya que los gestos, la mímica, el movimiento corporal, pues comunican lo que se está tratando de dar a entender, comunica lo que está realizando el personaje. Entonces es muy importante, ¿verdad? Ya que el gesto y la mímica es parte del lenguaje también gestual o no verbal. También tenemos lo que es el vestuario, ¿verdad? Que es importante el vestuario, el maquillaje, ya que todos esos elementos pues contribuyen a crear el ambiente propio del trama, ¿verdad? En este caso, darle más creatividad a la representación. Tenemos también en este caso que el teatro nos permite trabajar bastante lo que es la confianza en uno mismo. Hay diferentes aspectos, ¿verdad? Que nos ayuda al teatro, el cual nos ayuda a trabajar en nosotros. Uno de ellos es ganar confianza, la autoestima que uno va teniendo consigo mismo en poder realizar la actuación. Tenemos también lo que es el coraje, ¿verdad? En este caso, perder el miedo. Sabemos que cuando es la primera participación, cuando uno realiza algo por primera vez, pues tiende a ganarle el miedo y esto hace que muchas veces se pierda esa confianza y ya no se trabaje como se ha ido practicando, ¿verdad? Como se ha ido ensayando. Entonces es importante, ¿verdad? Que cuando uno hace teatro, pues esto ayuda bastante a ir perdiendo el miedo. La curiosidad, ¿verdad? Ya que con base a las experiencias que va teniendo la persona en cuanto a la participación, la curiosidad ayuda bastante a ir mejorando, a ir cambiando, a ir, en este caso, implementando nuevas formas de actuación, ¿verdad? Ir viendo en qué falló para poder ir, en este caso, improvisando, pero mejorando lo que se ha hecho anteriormente. La flexibilidad de lo que les decía, la improvisación es muy importante, ¿verdad? Ya que si algo no se puede llevar a cabo, pues debemos de buscar la manera de cómo lograr convencer o transmitir el mensaje que queremos dar a conocer, ¿verdad? Entonces, improvisación. Tenemos también escuchar nuestra intuición. Si nos dejamos en manos de nuestra intuición y partiendo de una mínima definición de personaje y escena, observaremos cómo fluye la palabra y la acción. En este caso le llamamos perseverancia. O sea que no tenemos que dejar intimidarnos por los diferentes obstáculos que vamos a tener durante la actuación, sino que al contrario, ir dejando que nosotros pues actuemos de forma natural para que en este caso vayamos mejorando y agarrando más experiencia en nuestra participación. Tenemos ahí entonces, en este caso, algunos aspectos que nos ayuda bastante el teatro cuando se participa en este caso, en una actuación. Tenemos que, cuando hablamos de teatro, tenemos a bien acá dar a conocer que existen diferentes tipos de teatro, ¿verdad? O diferentes obras teatrales. Entre ellas tenemos las obras trágicas, las obras de comedia y las obras del melodrama. Entonces tenemos tres clases de obras dramáticas. ¿Y a qué se refiere o qué es lo que ¿cuál es la diferencia entre las diferentes obras teatrales? Muy bien, cuando hablamos de tragedia, dice que el fin primordial de poder, en este caso, representar lo que es una tragedia, pues es el tema angustioso, doloroso o trágico, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de una obra teatral que hemos visto, en este caso, muy recientemente y que en muchos lugares, pues, tienden a representar
que es la pasión de Jesucristo, ¿verdad? En este caso en el Calvario. Entonces, ese es teatro. Ellos están representando una obra dramática del tipo trágico, ¿verdad? De tragedia, ya que en ellos se ve mucho dolor, mucha angustia, mucha tragedia, ¿verdad? Y por eso es de que ahí viene el nombre tragedia, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos ese tipo de teatro. Tenemos tenemos el otro que es comedia. Cuando hablamos de comedia, pues yo sé que todos ustedes, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Que es prácticamente el fin primordial, es hacer reír a las personas eh, con las diferentes actuaciones que se tiene ya de forma graciosa. El propósito es hacer reír al público, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, ese es el propósito de la obra, en este caso dramática, de estilo comédico. Y tenemos el otro que es el melodrama. Acá en el melodrama, pues podremos nosotros ver, ¿verdad? Las adversas adversidades que puede pasar en una historia, donde hay víctimas, hay ansiedad, hay buenos, hay malos, y que al final se alcanza la felicidad. Yo sé que aquí muchas de las que están acá en la clase miran lo que es la novela. Y una novela es un melodrama, ¿verdad? Ya que ahí, si ustedes se pueden dar cuenta, siempre narran la historia de dos familias, de dos personajes, donde tienden a sufrir bastante durante todo la actuación, y al final, cuando ya termina la novela, pues terminan en un final feliz, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente lo que es la otra clase de tipo de obra dramática, ¿verdad? Que es el melodrama. Entonces, tenemos ahí las tres clases de las cuales se clasifican las obras dramáticas. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Algunos de los principales dramaturgos guatemaltecos. Cuando hablamos de dramaturgos guatemaltecos, pues ya les decía, ¿verdad? Son aquellos personajes que han escrito obras teatrales, aquellos que han escrito, ¿verdad? En este caso, obras literarias que se han llevado a lo que es, en algunas ocasiones, a lo que es el teatro, y otras únicamente han quedado en libros, ¿verdad? Los cuales muchas de las personas han leído. Entre ellos tenemos en este caso, a Manuel Francisco Galich López, tenemos a Carlos Solórzano, tenemos a Carlos Rodríguez Serna y tenemos a Miguel Marcicoverte, ¿verdad? En este caso, son algunos de los, en este caso, pioneros, o podríamos llamarle dramaturgos guatemaltecos que han sobresalido, en este caso, de cada uno en sus diferentes épocas. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Parte importante de la información que tenemos acerca de lo que es el teatro en Centroamérica. Entonces ahí cuando hablamos de Centroamérica no estamos hablando únicamente de Guatemala, sino que estamos hablando prácticamente de prácticamente 7 países, ¿verdad? Entonces tenemos ahí donde inició el teatro, donde se construyó el primer escenario, en qué siglo fue que se empezó a tomar bastante realce, ¿verdad? Lo que es la participación, la representación. Entonces, eso es lo que tengo preparado para ustedes en lo que es lengua y literatura. Ahora, pues les voy a, en este caso, a indicar cuál va a ser la actividad que ustedes van a realizar en según lo que indica la guía. Entonces tenemos acá lo que hemos hablado acerca del teatro, y dice en este caso desarrolle un mapa conceptual. No sé si pueden ver ustedes la guía. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a ver acá. Muy bien, dice desarrolle un mapa conceptual con el contenido de esta programación de estudios. Yo solo quiero recalcar algo muy importante aquí con ustedes. Cuando hablamos de lo que yo les explico en la clase, lo que les he explicado ahora,
pues muchos fueron tomando apuntes acerca de las diferentes características, tipos de obras dramáticas, algunas explicaciones que yo les di. Y esto pues se les ayuda bastante a poder ir realizando lo que es su mapa conceptual. Mientras que otros únicamente agarran palabras, el título, palabras, y ahí se quedó únicamente lo que es el teatro, ¿verdad? O el tema, la técnica que es el mapa conceptual. Y no es así, ¿verdad? Sino que simplemente tenemos que ir primero buscando prácticamente cuál es el tema principal. El tema principal es el teatro. Dentro del teatro podemos ir, en este caso, sacando los subtemas. ¿Cuáles son los subtemas del tema? Pues tenemos ahí uno de los subtemas, es en este caso sus características, cómo se desarrolló, la historia, ¿verdad? Del teatro. En este caso tenemos las obras principales, tenemos quiénes son los personajes sobresalientes o los dramaturgos guatemaltecos que han hecho. Entonces tenemos ahí ideas secundarias y las ideas terciarias es lo que han hecho cada uno de ellos, es como la explicación, ¿verdad? Entonces hay que ir eligiendo bien qué tipo de mapa conceptual vamos a utilizar porque hay una diversidad de mapas conceptuales y no hay que confundir un mapa conceptual con un mapa mental, ¿verdad? Que un mapa mental lleva prácticamente está un porcentaje bastante elevado Ilustraciones. en lo que son imágenes. En cambio, un mapa conceptual, como su nombre lo indica, es conceptos, ¿verdad? En este caso, tenemos que describir o explicar, ¿verdad? Un poco acerca de los diferentes temas o subtemas que se van viendo en lo que es la guía. Entonces, para que no tenga usted inconveniente en cuanto a lo que es el punteo, ¿verdad? Siempre guíese usted acá en lo que son los aspectos a calificar para que usted sepa prácticamente por qué de que está perdiendo puntos, ya que ahorita estamos en la quinta guía, ya solo nos queda una guía nada más y con esto finalizamos el bimestre y muchas de los estudiantes ahorita pues no querrán dejar perder más puntos, ¿verdad? Entonces por esa misma razón se los explico ahorita para que ustedes lo tomen en cuenta.